Bueno, estamos con Hernán Vitar. Hernán es egresado de nuestra Universidad Massa y ya lleva unos cuantos años trabajando en Radio Mitre. Hernán, ¿cuántos son ya? Bueno, buenas tardes a todos. Llevo 8 años trabajando en Radio Mitre, bueno, haciendo tareas y mucho por ahí de lo que se escucha tiene que ver más con un trabajo previo, sobre todo que por ahí en los primeros años no se vio o por ahí mucha gente no lo notaba porque tenía que ver con tareas de producción, pero bueno, al final de la cuenta es parte del camino de estos 8 años de trabajo ya en la radio. Contame, vamos por parte. Vos arrancaste en Mitre haciendo boletines informativos, ¿sí? Exacto, sí. No, en realidad, bueno, como te decía, hice tareas Ah, de bien. producción radial, que tenía que ver mucho con el manejo de la agenda periodística, que bueno, hoy es muy importante. O sea, la agenda y selección de temas para tener los entrevistados al aire que corresponden para cada uno de los temas. Y como tarea complementaria hacían los boletines informativos. La ventaja de conocer la producción y hacer también los boletines informativos me permitía saber cuál era la orientación que el medio le quería dar a ciertos temas y de alguna manera sabía con qué tipo de audios iba a contar. Digo audio porque las entrevistas directamente se transforman en audio pensando en la puesta al aire para después poder elaborar los boletines del Mitre Informativo. De todos esos años haciendo boletín informativo, ¿cuáles serían los tips para hacer un buen boletín informativo? ¿Qué es lo que crees vos importante en un buen boletín informativo que pegue en el aire, que realmente la gente lo espere, que funcione? Mirá, creo, quizás por el formato de mí muy cerrado, pero en cuanto a lo que se exige, pero creo que es una buena base para que los chicos por ahí tengan una idea. La noticia directa, o sea, sin muchas vueltas, comunicarla de manera directa, no buscar firulete, no buscar por ahí pasarse de original o pasarse de rosca en cuanto a darle una doble intención al título, sino más bien respetar la 5W, qué, cómo, dónde y cuándo, o sea, base del periodismo en general, y sobre todo teniendo en cuenta que el boletín informativo, por lo menos en el caso de Mitre, no debe durar más de 1 minuto y medio en cuanto a su puesta al aire. Entonces, por ahí, si vos tenés 1 minuto y medio y a eso le tenés que descontar un audio de un protagonista de la actualidad que te puede durar entre 30 y 40 segundos, digamos que tu texto que vas a leer al aire, o sea, que vas a poner al aire, es bastante limitado, o sea, por eso tenés que ser muy preciso, redactarlo en cuanto a tu título y bajada para darle una introducción muy clara a la noticia, si tenés un audio de un protagonista, y si no, redactar una noticia en 4 líneas contundentes que le permitan al oyente rápidamente tener una noción del tema o tener la noticia de primera mano, digamos, no andar con mucha vuelta a la hora de comunicarla. Bien, o sea que un audio en un boletín de Radio Mitre no debe durar más de cuánto. El tiempo ideal es 30 segundos y lo máximo permitido son 40 segundos. Por supuesto que también depende de la relevancia del personaje. El presidente y de pronto tiene una idea que excede los 40 segundos, pero es trascendental. Bueno, por ejemplo, en estos momentos de coronavirus y pandemia, digo, si el presidente hace una declaración muy fuerte, rimbombante o que puede cambiar la forma en la que vivimos todos, bueno, evidentemente puede pasarse del minuto y el boletín en eso es flexible y se comprende. Pero el audio ideal tiene que durar 30 segundos, no más que eso. Si no, se pierde el sentido de la noticia y sobre todo se dispersa el oyente, porque el boletín en sí es corto. ¿Cuántas noticias en un boletín de Mitre normalmente, promedio? Bueno, acá hay que hacer una diferenciación. Tenemos los boletines cada media hora, o sea, los boletines en Mitre son cada media hora y además en la hora, o sea, en las actuales, lo que se hace generalmente se hace una especie de panorama de noticias. Por ejemplo, al mediodía tenemos un panorama que tiene un poquito más de extensión. Te permite por ahí tener mayor cantidad de noticias en quizás 2 minutos, 2 minutos y medio, dependiendo si tenés un audio. En el boletín, digamos, tradicional,
generalmente tenés dos noticias. Y en el boletín, en el panorama informativo, que es un tanto más largo en su extensión, puedes llegar a tener hasta 5 o 6 noticias, dependiendo la cantidad de líneas por noticias que elijas poner, o sea, la profundidad del tema que estés tocando. Lo que prima en el boletín informativo de Radio Mitre es mayor cantidad de información en menor cantidad de tiempo, y sobre todo buscar el impacto en cuanto al título, o sea, el título importante, contundente, y si tenés la voz del protagonista de la noticia, bueno, obviamente sumarla a esa redacción para generar el efecto de que lo dijo tal persona, o sea, y por supuesto darle entidad porque lo dijo el protagonista de la noticia. Perfecto, Hernán, buenísimo. La verdad que un montón de datos que son muy interesantes para que los chicos puedan trabajar en clase con esto. Pasando al tema de que también mucho tiempo has estado haciendo noticiero de radio, cuando hacías aire de noticias a la mañana con la NIMSI. ¿Cómo ves o qué crees vos que es importante destacar para un noticiero a la madrugada en estos tiempos? Mirá, el noticiero de primera hora también lo que tiene que brindar sobre todo son servicios. Uno tiene que pensar que por ejemplo, ese noticiero que mencionabas vos, Aire de Noticias, salía a las 6 de la mañana, sigue saliendo a las 6 de la mañana. Quizás para la provincia es un horario poco habitual, o es un horario en el cual todavía la ciudad o el Gran Mendoza, por ejemplo, no está todavía con un movimiento muy grande, pero sacando la lógica de nuestra provincia, un noticiero informativo a esa hora lo que debe hacer es brindar servicio para la gente que se está levantando, que va a salir con servicios de tránsito, el tiempo, cómo va a estar, clave. Sobre todo en nuestra provincia, y sí en el tiempo preponderante, porque habla la gente que se está vistiendo para ver cómo va a salir a la calle, por ejemplo. Después, si tenés algún corte de tránsito, sobre todo para los que ingresan, por ejemplo, a la ciudad de Mendoza, es importantísimo tener el informe del tránsito que lo brinda la misma municipalidad de la capital. Por ejemplo, nosotros eso lo teníamos. Y después no cargarlo de opinión, porque al final de la cuenta vos lo que estás haciendo en ese noticiero es llevarle los enfoques de los distintos diarios. Vos lo que tenés que hacer es hacer una selección de los títulos más importantes de cada diario, ponerlo sobre la mesa y decir, bueno, si leemos, por ejemplo, nosotros lo teníamos separado en cuanto a la lectura de títulos o selección de temas por cada tipo de diario. Por ejemplo, hacíamos diarios locales, leíamos uno, los antes y algún que otro digital. Después leíamos diarios nacionales que tienen una agenda de temas totalmente distinta. Pasábamos por los diarios económicos y ahí empezás a ver el enfoque de cada diario, que es relevante desde lo económico para cada uno de los diarios. Pero lo que hacíamos era seleccionar el título más importante de cada diario y dos más por las dudas, o sea, 2 temas más o 2 títulos más para ponerlos también en la agenda. Pero eso tiene que ver mucho con la continuidad, o sea, y tiene que ver mucho con la gente que lee ciertos diarios. Pero la radio, ese tipo de noticieros a la mañana, fundamentalmente lo que buscan es darle al que se está levantando, al que está por salir a la calle, los temas centrales que se van a manejar y de los que se va a hablar durante casi todo el día, o lo que se va a encontrar en el diario físico en papel, en caso que lo compre, o en los digitales, cuáles van a ser las temáticas más importantes. Pero digo, lo central en esto, o en ese tipo de noticieros, es no dar opiniones, sino más bien información. Y sobre todo mucho servicio, ¿no? Rutas, accesos, algún parte policial también de pronto podés tener, si tenés algún accidente a primera hora de la mañana y tenés algún herido o alguna situación así que tenga que ver más por el lado policial que el tránsito, bueno, también se informan. Hernán, vos todavía sos muy joven y te has hecho un camino bastante importante en radio acá en Mendoza, en una de las radios de segmento informativo más importante, de tu experiencia de tu experiencia de laburo cotidiano. Y estás mirando para atrás los 8 años que no son pocos. ¿Qué les dirías a los chicos de tercer año de la masa que están terminando la carrera de locución y de periodismo? ¿Qué consejo les darías a la hora de insertarse en el mundo del trabajo? Mirá, yo el consejo que les daría es fundamental saber escuchar,
O sea, saber escuchar e interpretar al oyente. Recuerden que están haciendo radio, o sea, la gente la verdad es que no los ve, no los va a reconocer. Ser responsables en cuanto al tratamiento que le dan al oyente, no subestimarlo. Hoy el oyente está mucho más informado, sobreinformado a veces que nosotros mismos, de distintos temas, digo, eso es fundamental. Respetar también ciertas trayectorias de algunos periodistas, digo, no está mal, hay referentes en cada área, y sobre todo no encasillarse, porque, por ejemplo, yo cuento una anécdota personal o particular. Yo cuando empecé a hacer periodismo, empecé a estudiar, pensé que mi enfoque iba a ser, o que mi carrera iba a estar del lado del periodismo deportivo, y la realidad es que con la práctica, con el diálogo con otros colegas, con lo que iba surgiendo día a día, digamos que se te van abriendo un montón de puertas que de pronto te encontrás hablando de política, te encontrás entrevistando a un funcionario, a un ministro de gobierno, a un ministro de economía, te puede tocar entrevistar al presidente, digo, y tenés que estar preparado para sacarle información a los protagonistas, digamos, de la actualidad. Pero no hay que encasillarse en el mundo deportivo. Yo sé que es muy bueno el paso por el deporte, te da una gimnasia de adrenalina, de descubrir el minuto a minuto de algo, de algún evento, aunque sea deportivo, y eso te da por ahí una práctica necesaria que después la vas a ver que se repite en otros ámbitos, ¿no? Pero digo, no centrarse solo en lo deportivo, no centrarse solo en lo político, también buscar cuestiones que hacen al interés general. Hoy vale mucho también interpretar lo que pasa en la calle. Digo que muchas veces nosotros como periodistas o locutores interpelamos a las autoridades que en muchas situaciones están, digamos, con un foco totalmente cambiado de la realidad, y tener ese enfoque de la calle, de la gente, cómo viven, cómo entienden las medidas que se van tomando por parte de las autoridades, me parece que es mucho más enriquecedor a veces que muchos libros, y también pasarse de intelectual, digo, por el otro lado, y no estar en el llano y no conocer lo que le pasa a la gente o cuáles son sus preocupaciones. Me parece que es lo que te permite acercar y tener conciencia de lo que está pasando. Es muy difícil que un periodista o una persona que quiere comunicar algo, si está alejada de la realidad o no entiende que hay distintas realidades, después las pueda comunicar de buena manera, ¿no? Entonces me parece que el camino va por ahí, o sea, no cerrarse a una sola mirada, estar un poco más abiertos, y sobre todo eso, tener la humildad también, que es algo que no se ve, de decir de esto no sé y buscar aprender. O sea, no nacimos sabiendo de todos los temas, podemos aprender, podemos formarnos en el camino, y sobre todo en una carrera como la nuestra, que es tan variable, tan dinámica, que usted, cuando arrancás pensás que vas a estar hablando de deporte, de fútbol, de tenis, y me pasó a mí que hoy en día, sin querer, estoy prácticamente todos los días hablando de temas económicos. O sea, y no es para lo que pensé que estaba preparado, ni pensé que lo iba a adquirir, o que me iba a poder formar en ese camino. Así que me parece que no hay que cerrarse en ese sentido, ¿no? El periodismo es muy amplio, y por suerte hoy también hay muchas opciones, y hay mucho público que está dispuesto a escuchar también historias, o sea, de distintas cosas, ¿no? Así que me parece que el camino va por ahí. Che, ¿y te ha gustado? Veo que te ha gustado la economía, ¿no? Te vengo escuchando y te ha gustado el tema de la economía, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque creo que, a ver, a nivel general está la economía que nos explican los economistas, digamos, la formal, la académica. Después tenés la economía explicada por políticos, que tiene muchos vaivenes, porque un político te va a encontrar con que, si vas al archivo, te vas a encontrar con que hace 3 años decía una cosa, y para el contexto actual te va a decir otra, según conveniencia o para justificar decisiones políticas. Y después está la economía, que es el termómetro, o sea, es cómo lo siente la gente, eh, y si le parece bien las medidas que se van tomando, si es más pobre, si le alcanza más o menos para comer, para tener algún lujo, para progresar en la vida, digo, o sea, como que es muy distinta la interpretación de cada uno de los sectores. También, si hablas de economía, de pronto con un sindicalista te vas a encontrar con otra realidad. O sea, es como muy amplio el panorama, y en el tema económico, por ejemplo, tenés muchas miradas, ¿no? Y también podés ver rápidamente cómo una medida
que quizás toma un político sin consultarle a un sindicalista o sin consultarle a un economista, se puede volver totalmente en contra de la gente que votó a ese político. Entonces tenés como distintas interpretaciones y la verdad que en ese sentido está muy bueno. Y después, bueno, que la realidad económica del país ha sido mala prácticamente en los últimos 50, 60 años, ha vivido de crisis en crisis la Argentina, entonces constantemente te vas a encontrar con que pasan cosas, con que hay cambios en política económica o monetaria que uno cree que no lo perjudican, pero en realidad te perjudican y mucho o te benefician mucho también si sabes interpretar las herramientas que tiene disponible el sistema económico. Así que desde ese lado me parece interesante. Bueno, Hernán, la verdad que me parece fantástico, realmente como docente de la masa, un orgullo escucharte, tener claros tantos conceptos que yo sé que recibiste una muy buena base en la Facu, pero después realmente estás haciendo Sí, la verdad que sí. una carrera brillante y bueno, la verdad que un orgullo para los profes de la masa verte laburar. Así que muchísimas gracias por la nota y seguramente los chicos lo van a valorar mucho. Bueno, muchas gracias a vos Edgardo, porque la verdad que bueno, fuiste uno de mis formadores. Y a los chicos decirles eso, que es un aprendizaje también. Vos lo dijiste recién, es una carrera, pero es una carrera que, bueno, incluye muchas cosas, que incluye ser buena persona también, que es fundamental. En esto de la práctica periodística se ve mucho y la gente diferencia mucho a los que tienen valores, buenas personas, de los que no. Y se trata de perdurar también en el tiempo, o sea, no desesperarse si de pronto no encontramos digamos, un área del periodismo que nos guste, saber que podemos cambiar y bueno, ir aprendiendo sobre la marcha. Así que a no desesperar si cuando salen de la facultad por ahí o terminan la carrera no tienen decidido qué tipo de periodismo quieren hacer. Digo, eso se hace con la práctica, pero tengan la certeza de que van a tener buenas herramientas por parte de los profes y también de la facultad de periodismo en general. La verdad que los que salimos de la masa, por lo menos si apuntamos a la carrera en los medios de comunicación, tenemos muy buenas herramientas. Así que bueno, les mando un abrazo a todos y espero que les sirva el material también. Muchas gracias, Hernán. Un abrazo grande. Abrazo. Nos vemos, Edgardo. Chao, che.